financemos estas actividades de Naturlandia por sus grandes y profundos conocimientos en los temas de nutrición, especialmente en la espirulina. Y le vamos a ceder la palabra al doctor Salomón Samosh en esta importante conferencia de propiedades nutracéuticas de espirulina máxima, un alimento ancestral mexicano. Entonces vamos a pedir un fuerte aplauso para él. Muchas gracias y bueno, pues es un placer para mí saludarlos desde México hasta allá en Cusco, el centro, en estos momentos el centro regenerador del mundo. Y bueno, pues quiero agradecer a la invitación que me hacen, especialmente a Sergio Ariel Sánchez Holguín y a todo el equipo de Naturlandia allá en Cusco. Y bueno, pues para mí es un honor estar ante un público como el de ustedes y poder compartir estas charlas, como lo decía Sergio, sobre las propiedades nutracéuticas de este alimento ancestral mexicano de espirulina. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta frase que es de la maestra Marianilda Ser Fargulú, quien es una de las fundadoras de Naturlandia y de nuestras fundaciones, de todas las instituciones en las que trabajamos a nivel mundial. Y bueno, pues ella dice que la alimentación es fundamental para la salud en todos los planos, en el plano físico, emocional y mental. Y bueno, pues esto no solamente en forma individual en cada ser humano, sino también de una manera colectiva. Esto quiere decir que tiene afectaciones en la sociedad. La manera en la que comemos no solo nos afecta a nosotros, a nuestra familia, no solo influye directamente sobre nosotros, sino también en la sociedad. Y además de que es un factor cultural que tiene pues grandes implicaciones en la relación con la naturaleza y con el planeta. Entonces partimos de esta idea fundamental, ya que bueno, pues el papel de la alimentación entonces vemos que va mucho más allá de simplemente llenar el estómago. Por su parte, bueno, esto ha sido reconocido por varios pensadores de la humanidad, pero uno de ellos, Thomas Alva Edison, decía que el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Y esto es un poco el objetivo de esta charla, es que además de que conozcamos acerca de la espirulina y el potencial que tiene, pues también la importancia que tiene la alimentación en nuestra vida y poco a poco ir adoptando hábitos alimentarios cada vez más saludables. También esta frase me gusta para iniciar esta charla, que es un proverbio hebreo antiguo que dice que una manzana al día mantiene lejos al doctor. Y bueno, aquí pues sí puede ser una manzana, pero hay muchos alimentos que son muy recomendables para consumirlos diario. Por ahí se dice que medio aguacate, ajonjolí, una porción de ajonjolí, y bueno, podría mencionar muchos más. Vamos a entrar en materia, y por supuesto que uno de los alimentos que hay que consumir en forma regular es la espirulina. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de alimentación, y digo esto y pongo esta imagen en donde vemos alimentos que son comunes para los seres humanos, ya que la espirulina tal vez no es un alimento tan común y a veces no se le suele identificar tan rápido, pero lo importante es que cuando a mí me preguntan qué es la espirulina, pues la espirulina es un alimento como muchos de los que vemos aquí. Aquí vemos principalmente alimentos vegetales, hay alimentos de diferentes orígenes, y la espirulina es un alimento de origen de las microalgas, proviene de las microalgas, pero es un alimento que, igual que los que ven en la imagen, se cultiva y se cosecha. En esta charla vamos a hablar un poco acerca de qué es la espirulina, cuál es su trascendencia que tiene en la actualidad, el consumo de la espirulina en el ser humano. Vamos a ver un poco acerca de la producción
propiedades y estudios que se han hecho, y al final vamos a ver algo de lo que se está haciendo también en materia de programas sociales con la espirulina, es decir, algunas aplicaciones que estamos haciendo en México y en otros lugares del mundo. También es importante mencionar que la alimentación es el único factor determinante de la salud que el ser humano puede controlar plenamente. Para tener salud hay muchos factores que intervienen en la salud, pero estamos convencidos de que la alimentación es uno de los más determinantes, y por eso es que queremos compartir todo esto con ustedes. Bueno, varios autores han considerado que la espirulina es un alimento funcional, y por eso también vale la pena definir que un alimento funcional es aquel que, además de todos los aportes que tiene en la nutrición y en la cuestión energética de proporcionar energía al cuerpo, además tiene beneficios proporciona beneficios para la salud. Quiero decirles que esto, pues prácticamente todos los alimentos vegetales, especialmente frutas, verduras, cereales integrales, yo las considero como alimentos funcionales, ya que cada uno tiene beneficios para la salud. Y bueno, pues la espirulina también se puede catalogar como un alimento funcional, ya que también aporta grandes beneficios para la salud, que los vamos a ver a continuación. Y aquí tenemos una primera imagen de este alimento, esta espirulina. Su forma espiralada es la que le da precisamente su nombre, este nombre que le pusieron en Europa, la llamaron espirulina por ahí en la década de los 60 del siglo pasado, pero tiene nombres mucho más antiguos, como el nombre Tecuitlatl, que es un nombre en náhuatl, en la lengua de los indígenas que habitan en la zona de Mesoamérica, que habitaron en la zona de Mesoamérica en el centro de la República Mexicana, y otros nombres más, por ejemplo el nombre Dije, que es como se le conoce en África Central, y que obviamente son nombres más antiguos. La espirulina es uno de los alimentos más antiguos, de más trayectoria en consumo humano, pero fue redescubierto en la década de los 60 en Europa, y fue cuando le dieron este nombre con el que se conoce en la actualidad. Y aquí tenemos esta espiral con otra imagen, con otro tipo de microscopio y con una animación, pero lo importante es que esta espiral nos ofrece una gran cantidad de nutrimentos que vamos a ir comentando a continuación. Y bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, varias agencias como la USDA han reconocido a la espirulina como el alimento del futuro, al igual que las Naciones Unidas en 1974 declararon que la espirulina podría ser considerada como el mejor alimento para el mañana. Y bueno, ese mañana está aquí, estamos ya viviendo ese mañana, ese futuro, y por eso es que es muy importante que todos conozcamos las bondades de la espirulina. Bueno, no sé cómo se vea esta foto por allá en Cusco, pero así es como sale la espirulina cuando sale de los estanques donde crece, del agua. Y aunque esta foto tal vez parezca un poco desagradable, pero la quise mostrar porque, bueno, para enfatizar en que la espirulina es un alimento, crece en el agua, y cuando el agua está de este color, como ustedes lo ven en la imagen, de un color verde azulado, se forma una especie de nata, una especie como de, digamos, como si fuera un queso tipo cottage o queso crema, y lo que se hace es sacarlo. Obviamente nunca se debe sacar con las manos, se cosecha mediante mallas y filtros especiales, pero bueno, esto es simplemente para que tengamos una idea de cómo es la espirulina. Y lo que se hace obviamente con esta biomasa es secarla para
poder obtener todos sus beneficios y todas sus propiedades, y también para que tenga mayor disponibilidad, mayor vida el producto, ¿no? Porque al tener toda esta humedad, pues obviamente se echaría a perder más rápido. Entonces, bueno, voy a entrar de lleno con las propiedades, los nutrimentos que contiene la espirulina, que básicamente contiene de todos los tipos de nutrimentos. En México y también a nivel mundial, y seguramente también allá en Perú, hoy se sabe que el ser humano necesita alrededor de 100 nutrimentos para vivir sanamente, para desarrollarse a plenitud. Estos nutrimentos están integrados en estos grupos de sustancias que tenemos aquí en la pantalla: las proteínas, los hidratos de carbono, los ácidos grasos, el mismo oxígeno, que es considerado como uno de los nutrimentos más importantes, las vitaminas, los minerales. Entonces, bueno, la espirulina contiene nutrimentos de todos estos grupos, y voy a ir haciendo un recorrido por los nutrimentos que contiene. Muy bien, pues aquí tenemos esta gráfica que nos permite ver la composición nutrimental de la espirulina, y que, como les decía, contiene todos los grupos de sustancias que a su vez contienen nutrimentos. Si ustedes se fijan, una cuestión muy importante en la espirulina es la proteína. Por lo menos un 65% de la espirulina es proteína, pero además pues tiene estos otros componentes, las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos y los azúcares, en porcentajes menores, pero que no dejan de ser importantes para la salud. Y entonces ahí ustedes en el fondo de la imagen pueden ver el polvo fino, esa biomasa que les presenté en la diapositiva pasada. Cuando la espirulina se seca, se convierte en un polvito muy fino, que es de hecho un polvo muy agradable, que tiene un aroma fuerte, pero un polvo agradable en el sentido de que es muy noble para el ser humano, y así es como se aprecia la espirulina, así es como se conoce la espirulina. Todos estos nutrimentos que tiene la espirulina, en promedio, tienen una absorción, una asimilación en el cuerpo humano de alrededor de un 95%. Esto es lo contrario a una hamburguesa, que normalmente estas hamburguesas que venden ahora en muchos restaurantes de 2 o 3 pisos de carne, y que tienen pues una rebanada de queso que es casi todo artificial, y salsa katsu. Por lo general lo que se absorbe de una hamburguesa es menos del 5% lo que aprovechamos de ella, ¿no? Entonces, en la espirulina vale la pena resaltar que cuando nos tomamos una ración de espirulina, que son entre 5 y 10 gramos al día, que caben perfectamente en una cucharada de polvo, aprovechamos en promedio el 95% de los nutrimentos. El ser humano los puede asimilar, ¿no? Entonces este es un factor muy importante. En cuestiones de proteína, si hablamos únicamente de proteína y comparamos gramo a gramo diferentes alimentos, la espirulina es el alimento que más proteína tiene, gramo a gramo. Aquí lo vemos, el 70%, entre un 65 y un 70% de la espirulina es proteína. Y si vemos, por ejemplo, aquí tenemos la carne y el pescado, que muchas veces, para mucha gente es la fuente de proteína, y tan solo llegan a 22% en promedio, o la soya con un 35%, los lácteos 35%, algunas semillas como el maní 25%, otros granos el 12%, etcétera, ¿no? Entonces vemos que la espirulina aporta en proteína, es bastante importante. Y en este respecto, el doctor C. Renaud de la Ferrière dice que el papel de las proteínas en nuestro organismo es de suma importancia. Él decía, se nota y es capital. Y lo cito textual, dice el doctor de la Ferrière:
ellas están ligadas íntimamente por todas partes a los procesos de la reproducción, del crecimiento y de la vida vegetativa, ya que constituyen en cierta manera los materiales de construcción del organismo. Entonces, la proteína juega un papel muy importante en la salud del ser humano, y por eso tenemos que escoger las mejores fuentes de proteína. En ese sentido, los elementos, las unidades que forman a las proteínas son los aminoácidos, y este es el estándar de aminoácidos que tiene la espirulina. El ideal es de 100 que puede tener un alimento, y que, por ejemplo, el huevo tiene 106, mientras que la espirulina tiene 103. O sea, el huevo y la espirulina son alimentos que en términos de proteína tienen una muy buena calidad por contener un surtido completo de aminoácidos indispensables para la salud humana. El huevo pues es una buena fuente de proteínas, sin embargo tiene pues algunas contraindicaciones. No es un alimento que se pueda consumir diario, es fuente de colesterol. Hoy, por la producción que conlleva a las granjas productoras de huevo, pues el huevo viene ya con muchas hormonas y con problemas, contrario a la espirulina, que es un alimento que, además de que tiene un score muy alto de aminoácidos en cuestión de calidad de proteína, tiene más beneficios que los vamos a ver a continuación. Y bueno, aquí simplemente la lista para terminar con el tema de las proteínas, de aminoácidos esenciales que tiene la espirulina. Ahí vienen los miligramos de cada aminoácido por gramo, y esto es lo que conforma la proteína de la espirulina. Pero como les decía, la proteína en la espirulina no es todo. La espirulina también tiene azúcares, tiene carbohidratos, y estos carbohidratos de hecho son los que se recomiendan para la salud, para tener mayor energía, inclusive para personas que tienen diabetes. La espirulina puede coadyuvar a que las personas tengan una mejor calidad de vida. Entonces, esta es la lista de carbohidratos que están presentes en la espirulina: glucosa, rhamnosa, manosa, gilosa, galactosa. En general, lo interesante es que el índice glicémico de la espirulina es bajo, es decir, aporta azúcares, aporta energía de azúcares, pero cuando consumimos los azúcares de la espirulina, estos no disparan los picos de azúcar en la sangre, y por lo tanto es un alimento amigable para pues prevenir y para controlar la diabetes. Otro aspecto muy importante de la espirulina es su contenido en pigmentos. La espirulina es un arcoíris de pigmentos. Básicamente contiene 3, aunque son más, pero me voy a enfocar en 3 pigmentos. El primero es un pigmento que todos conocemos, que es la clorofila, que es el pigmento verde que está en todas las plantas verdes. La espirulina es rica en clorofila. El segundo es este que vemos en la pantalla, que es el betacaroteno, o los carotenos, pero especialmente el beta, que lo tienen las frutas y verduras de color naranja, como el mango, el durazno y especialmente la zanahoria. Y bueno, en este caso la espirulina tiene de 20 a 25 veces más betacaroteno que la zanahoria. El betacaroteno es un pigmento que tiene una alta capacidad antioxidante, por un lado, pero también es precursor de vitamina A. El cuerpo utiliza el betacaroteno como materia prima para producir vitamina A. Y el tercer pigmento que tiene la espirulina en grandes cantidades es un pigmento único en ella, que no está presente en ningún otro alimento en la naturaleza, que es la ficocianina. Es el pigmento azul, es como una clorofila, pero en vez de ser verde es de color azul, y se llama ficocianina. Fico es un prefijo que se refiere a las algas, y cianina es azul, entonces es el pigmento azul de las algas, y por eso a la espirulina se le conoce como el alga verde azul, porque contiene clorofila y ficocianina, pero además contiene betacaroteno. Estos 3 pigmentos le dan una capacidad antioxidante muy alta al alga espirulina. El otro componente interesante de la espirulina es todo el complejo B, especialmente la vitamina B12, la cianocobalamina,
que por lo general en las personas que llevan una dieta vegana estricta, que no consumen ningún producto de origen animal, la vitamina B12 queda como un poco comprometida en estas dietas, no así en los vegetarianos que llegan a consumir algunos productos lácteos. Y bueno, la espirulina es una buena fuente de vitamina B12, en donde, bueno, hay muchos estudios a favor y en contra del contenido de vitamina B12 en la espirulina. Hay quienes dicen que aunque la espirulina tiene mucha vitamina B12, el ser humano no la puede aprovechar. Sin embargo, de acuerdo a testimoniales y a la experiencia que nosotros hemos tenido, la vitamina B12 de la espirulina sí se puede aprovechar y es uno de los componentes importantes de la espirulina, pero no solo es la B12, sino que es todo el complejo B. Desde la B1 hasta la B12, la espirulina contiene todo este complejo y además es la fuente natural más rica en vitamina E, que son los tocoferoles, y también, como decía antes, la espirulina contiene vitamina A, pero la tiene en forma de betacaroteno, porque el betacaroteno lo que hace es formar vitamina A en nuestro organismo, ¿no? Es un precursor de vitamina A. Entonces vemos que la espirulina es una buena fuente de vitaminas, pero también lo es en minerales, especialmente cuando hablamos de hierro. El hierro, 10 gramos de espirulina, que es una ración diaria, contienen más del 80% de la ingesta diaria recomendada de hierro para los seres humanos. Y bueno, pues otros minerales presentes en ella son el potasio, el mismo sodio, tiene magnesio, manganeso, fósforo, zinc, cromo, selenio, molibdeno, y muchos más que conforman este espectro de minerales de la espirulina, lo que le da también esta cualidad de ser un alimento sumamente completo. En general, pues en esta gráfica podemos ver todos los nutrimentos que tiene la espirulina. En el centro vemos los pigmentos que les mencioné, la ficocianina y la clorofila. Después, en la siguiente circunferencia, los aminoácidos indispensables, luego los aminoácidos no indispensables, que también están presentes en la espirulina, y después una serie de sustancias como este ácido graso, que es el linolénico, o la galactosa, el hierro, el magnesio, o por aquí el fósforo, el zinc, el selenio, etcétera, ¿no? La misma glucosa, la rhamnosa, y ya en la más externa, moléculas un poquito más complejas como la vitamina B o la K, todo el complejo B que está aquí, la B1, la B2, etcétera, hasta la B12, estas vitaminas que tenemos aquí, incluyendo el ácido fólico, la biotina, el inositol, aquí el betacaroteno. Entonces, bueno, pues tenemos un alimento sumamente completo en cuestión de nutrimentos, y de ahí la importancia de integrarlo en la dieta. Ahora, la espirulina se le ha comparado mucho con la leche materna por su composición. Estos nutrimentos que veíamos en esta gráfica, pues están también presentes en la leche materna. Entonces, bueno, pues se dice que la espirulina, en cuestión de nutrimental, es el alimento más parecido a la leche materna por su contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es un dato importante, además de la nobleza de la espirulina y la nobleza que tiene también la leche materna, en el sentido de que no se han reportado contraindicaciones para el consumo de estos alimentos, y bueno, siguen siendo alimentos muy nobles al ser consumidos por el ser humano. En esta gráfica vemos un dato que también resulta interesante, en donde los equivalentes de la espirulina, cuando hablamos de vitaminas, una porción de espirulina, o sea 10 gramos de espirulina, pueden ser equivalentes a 5 porciones de frutas, y los mismos 10 gramos de espirulina en cuestión de minerales equivalen a 5 porciones de vegetales. Pero además,
la mejor manera de combinar la espirulina es con frutas y verduras. Entonces, uno de los alimentos que hoy menos se consumen en la dieta humana son las frutas y verduras. En la mayoría de las sociedades modernas, se ha dejado de consumir las frutas y las verduras. Entonces la invitación es no solo a consumir frutas y verduras, que es fundamental, sino también a combinarlas con espirulina y fortalecer pues, la necesidad que tenemos los seres humanos de verduras y frutas. Son los alimentos que siempre aparecen en el plato del buen comer y en todas las gráficas que podamos tener de las pirámides nutrimentales, etcétera. Son los alimentos que debemos abundar, y dentro de ellos entra la espirulina. Bueno, para ir pasando a otros temas, ir cerrando, quisiera presentarles un poco acerca de la producción de la espirulina. La espirulina, cuyo cultivo y cosecha se hace muy cerca de ustedes, más cerca de ustedes que de mí aquí en México. La cultivamos y la cosechamos allá en el desierto de Atacama, en Chile, no muy lejos de la frontera con Perú, con Tacna. Ahí es donde se cultiva y se cosecha la espirulina. Y bueno, los cultivos de espirulina empiezan desde estos matraces, en donde tenemos, digamos, que son los semilleros, las semillas de la espirulina. Y bueno, pues estos recipientes de agua, de cultivo, en donde está creciendo la espirulina, se van ampliando a estos que son un poquito más grandes, que ya les llamamos cunas, y de estas cunas ya las pasamos a reactores más amplios, en donde ya son a gran escala, en el desierto. Esto es una imagen del desierto de Atacama. Y bueno, pues ahí es donde va creciendo la espirulina. Cuando detectamos por medio de algunos medidores de pH, de salinidad, de concentración de luz, detectamos que la concentración de la espirulina es adecuada, pues entonces lo que hacemos es pasar unas mallas, unos filtros, a través de los que se hace pasar el contenido de estos reactores, el líquido, y nos queda precisamente la biomasa de la espirulina que vimos en las imágenes al principio. Entonces, bueno, pues la espirulina tiene un gran potencial, por ejemplo, para hacer diferentes alimentos. Se puede combinar con muchos alimentos. Uno de ellos es la pasta, por ejemplo, pasta para sopa, se vuelve una pasta súper nutritiva. Y bueno, pues especialmente quiero hablarles para cerrar y pasar a las preguntas que van a tener, de algunos programas sociales que hacemos en México, llevando la espirulina a algunas comunidades, a poblaciones vulnerables. Que bueno, la espirulina es necesaria para cualquier ser humano, pero especialmente en las poblaciones vulnerables, en donde hay mayores necesidades, hay que hacer más énfasis en ellos, en hacerla llegar a los que tienen problemas de alimentación, desnutrición, malnutrición. Entonces la espirulina se combina con diferentes alimentos. Y si ustedes se fijan, acá tenemos precisamente la pasta con espirulina, que se ve de color verde azulado, o aquí esta maní que se ve acá tiene un dulce mexicano que es a base de maní y ajonjolí, y tiene alga espirulina. Entonces, o esta bebida, que es una agüita de limón, que tiene alga espirulina. La espirulina combina muy bien con cítricos. Y bueno, estos son algunos de los niños, algunas de las comunidades que hemos visitado en México, llevando los beneficios del alga espirulina. Este es el dulce que les decía, que le llamamos mazapán en México, y que bueno, es un dulce muy común, pero lo que hacemos nosotros es agregarle alga espirulina y bajarle los niveles de azúcar para que los niños lo puedan disfrutar y puedan obtener los beneficios. Bueno, algunas imágenes más, con esta que es una de las
nutriólogas que se dedican pues a evaluar los beneficios de la espirulina en los niños, ¿no? También se pueden preparar algunas salsas, por ejemplo, no sé, allá en Perú, si le llaman igual que en Chile al aguacate mexicano, el aguacate que en Chile le llaman palta, no sé en Perú cómo le llaman, pero lo que tenemos aquí es igual que Chile o igual que México. Igual que Chile. Ah, ok, pues lo que tenemos aquí es palta con alga espirulina, y en México acostumbramos ponerle además un poco de ají, de picante. Entonces se logra con eso una salsita que la utilizamos con las tortillas o los totopos de maíz, y bueno, es algo que se consume mucho en México. Entonces es una manera también de promover el consumo de la espirulina. Y esta bebida es jugo de naranja con alga espirulina, que también combina muy bien con el jugo de naranja. Y bueno, en cada país se le busca la espirulina cómo combinarla. Y bueno, en el Perú habría que buscar cuáles son aquellos alimentos que más combinan con la espirulina por un lado, pero también por el otro que sean consumidos por la población, para mezclar la espirulina y hacerla atractiva, hacerla disponible. Y bueno, pues también para finalizar quisiera decir que la espirulina es muy buena para todas aquellas personas que hacen deporte de alto rendimiento, o deporte como acondicionamiento físico. Patrocinamos en México a un equipo de ciclistas y otros deportes, y bueno, los resultados siempre son muy positivos. Casi siempre cuando se consume espirulina a la hora de hacer deporte, el rendimiento se ve, y bueno, pues hemos obtenido muy buenos lugares en diferentes competencias aquí en México. Entonces bueno, pues ahí tenemos algunos de los ciclistas que consumen alga espirulina, pero es buena para cualquier deporte, la natación, el atletismo, etcétera. Se recomienda mucho consumirla. Bueno, aquí están otra vez nuestros ciclistas. Y bueno, pues la espirulina es este alimento, el alimento más antiguo del futuro, este alimento verde azulado, intenso, un alimento diferente, especial, que está pues ahí disponible para todos, para que la podamos consumir, para darnos sus beneficios, para proporcionarnos lo que esta microalga tiene para el ser humano. Y bueno, yo quisiera terminar con esta frase que simplemente es chistosa, que estaba por ahí en México en un pizarrón afuera de un puestito donde se vende la espirulina, que dice: Señor, dame café para cambiar las cosas que puedo, mezcal para olvidar las que no puedo, y alga espirulina para poder distinguir entre las dos. Y bueno, pues realmente ojalá que no tengamos que consumir café, porque el café no es lo más adecuado, y por eso aquí dice, pues a veces utilizamos el café como para estimularnos y para tener más energía, pero el café a largo plazo nos desgasta. O el mezcal, que es una bebida alcohólica en México, que se usa para olvidar las penas, para salirnos de la realidad. Pero más bien la invitación es a consumir espirulina para poder distinguir entre aquellas cosas que podemos cambiar y aquellas cosas que quisiéramos olvidar. Entonces la espirulina tiene un gran potencial. Y bueno, pues yo con esto termino la presentación con esta frase de Miguel de Cervantes Saavedra, haciendo relación a la alimentación. Empecé hablando de la importancia de la alimentación, y bueno, dejarles con este consejo que dice: come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Y este mismo Cervantes Saavedra decía que la alimentación ideal para el ser humano es la de las semillas y las fibras y los alimentos vegetales. De hecho, él
como muchos otros pensadores, filósofos, científicos, era vegetariano. Y bueno, pues este es uno de los principios que promueven Naturlandia, que promueven nuestras fundaciones, practicar el vegetarianismo. Y la espirulina es uno de los alimentos que puede acompañarnos a tener una alimentación saludable a lo largo de nuestro proceso de cambio de hábitos alimentarios. Muchas gracias y bueno, pues pasamos a preguntas. Luisa, muy interesante tu pregunta. La espirulina es un alimento, como decía, muy noble, un alimento que se puede dar, bueno, dicen algunos que el mejor momento para comenzar a consumir espirulina es el vientre materno. O sea, la mujer embarazada puede perfectamente consumir espirulina y una vez que nace el bebé, sí es importante predominar la lactancia, el darle únicamente leche materna, y cuando termina la lactancia podemos utilizar la espirulina como uno de los primeros alimentos para darle a los bebés en su biberón una pizca de espirulina, o sea, la puntita de una cucharada, de una cuchara, es suficiente para que el bebé vaya teniendo los aportes de la espirulina. Y la espirulina se puede consumir a lo largo de toda la vida, por personas de la tercera edad, niños, amas de casa, etcétera, ¿no? O sea, es un alimento muy fácil de consumir y que tiene muchos beneficios para el ser humano. Sí, se puede mezclar en su papilla o con extractos que se preparan de frutas, juguitos, no sé cómo les llamen allá en Perú, pero jugos o zumos de frutas y verduras o papillas. Es ideal con eso ponerlos en el biberón, o si es la papilla, pues con la cucharita les vamos poniendo en su boquita, y se puede mezclar perfectamente con este tipo de alimentos, ¿no? Sí, todo se pinta de color verde azulado. Para complementar lo que dice el doctor Salomón, el biólogo Serge Paico Marín, que lo hemos tenido aquí también, de Chiclayo, él hizo su tesis de titulación, hizo con una investigación sobre madres gestantes, madres embarazadas con problemas de desnutrición, anemia, y les dio espirulina, ¿no? Claro, tomó un grupo control donde no se le da espirulina, un grupo control donde se les daba sulfato ferroso, un grupo donde se le daba sulfato ferroso y el otro grupo donde se le daba alga espirulina. Y el grupo que consumía alga espirulina fue el que erradicó la anemia en mucho menor tiempo, y sus condiciones de desarrollo a nivel de la gestación, tanto ella como el bebé, fueron óptimos. Y yo también tengo la experiencia de que en México mi hijo nació con un problema de RH negativo, y cuando él nació sus glóbulos blancos se fueron en contra de él, se estaba muriendo, y durante los primeros 15 días no consumió casi ningún tipo de alimento, y los médicos me habían dicho que pues no podían hacer más, y que si él no reaccionaba ya pues no se puede hacer más. Entonces yo un poco me atreví, bueno, no es que yo recomiende que lo haga, pero para poner un ejemplo, yo me dije, si se va a morir, yo le voy a dar espirulina para ver si sale algo, tiene que asimilar algo. Y el bebé en una semana estaba saliendo de su cuadro de crisis, y en menos de mes y medio había recuperado peso y la estatura promedio, ¿no? Entonces realmente la espirulina como alimento tiene para el niño, los niños casi no les desagrada ni el color ni el sabor, siempre lo aceptan muy bien, ¿no? Bueno, puede empezar con media cucharada de espirulina, de una cuchara de estas de té, la mitad, y se la puede dar, esto puede ser una vez al día, o dividirla una en el desayuno y otra en la comida. Con lo que desayuno o lo que coma se le puede dar, y no se han reportado contraindicaciones. La espirulina le va a ayudar, especialmente a los bebés, a los niños. Es
muy buena para ellos. Entonces yo sí les recomiendo que la empiece a consumir, que se la dé, va a ver ahí va a ver el beneficio luego, luego. No, aquí más bien depende mucho de con qué la vayamos a combinar y con nuestra dieta en general, ¿no? No hay, especialmente con el aparato digestivo, la espirulina ayuda a regularlo, ¿no? Entonces, eh, nos va a ayudar el consumir espirulina, especialmente para el funcionamiento del estómago, del intestino. Así que, en ese sentido, obviamente sí hay que depende mucho más bien de nuestra dieta, ¿no? Si nosotros consumimos mucha grasa, muchas harinas blancas, azúcares refinadas, pues esto es lo que más nos puede afectar, pero cuando empezamos a consumir espirulina, el efecto es muy bueno en el aparato digestivo. Sí, por supuesto. De hecho, se combinan muy bien porque el hierro eh, se absorbe mejor con los cítricos, pero también la, la proteína de la espirulina también juega un papel importante ahí con los cítricos. Entonces hay una sinergia entre la vitamina C y el hierro, y también con la proteína para absorberlos mejor. Entonces sí es una buena combinación la espirulina con los cítricos, además de que algo que no tiene la espirulina, que vale la pena mencionar, es vitamina C. No contiene vitamina C, entonces esto pues es bueno combinarla con cítricos que sí la tienen. Bueno, tiene varias cuestiones. Una es que la espirulina, por tener tantos pigmentos y por ser una microalga que hace fotosíntesis, absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno. Entonces, cuando se cultiva y se cosecha la espirulina, estamos absorbiendo dióxido de carbono del medio y produciendo oxígeno, y se sabe que la espirulina es más efectiva en absorber dióxido de carbono y en liberar oxígeno que muchas otras plantas de la tierra. Entonces, por ahí hay un aporte de oxígeno a la atmósfera, ¿no? Importante. Y el otro es que para producir 1 kilo de proteína de alga espirulina se requiere mucho menos agua, y también se requiere mucho menos tierra, mucho menos terreno que lo que se requiere para producir el mismo kilo de proteína de ganado o de los mismos cereales. Entonces es más eficiente la producción de espirulina en términos de que ahorra agua y ahorra también metros cuadrados o hectáreas de tierra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también es un alimento con propiedades interesantes para el medio ambiente y la ecología. Bueno, más que, bueno, sí puedes suplir un desayuno, por ejemplo, pero entonces las cantidades que tenemos que tomar de espirulina son mayores. En lugar de 5 o 10 gramos, tendríamos que consumir a lo mejor 20 gramos de espirulina. Y bueno, 20 gramos de polvo equivalen a 4 cucharadas soperas. Entonces es una cantidad importante de un alimento que viene en polvo. Entonces, lo que recomendamos, más que suplir un desayuno, es complementarlo, ¿no? Enriquecerlo, consumir esos 5 a 10 gramos al día, y de esta forma, además, es importante que la dieta sea variada, entonces poder combinar la espirulina con otros alimentos que van a favorecer, que van a ayudar a la absorción de los nutrimentos de la espirulina, y a su vez los nutrimentos de la espirulina van a ayudar a la de los otros alimentos. Entonces es mejor combinarla, ¿no? De esta manera con alimentos, enriquecer el desayuno, enriquecer el almuerzo. Y bueno, las propiedades, pues son muchas las que se han encontrado, propiedades para la salud. La espirulina ayuda en problemas, por ejemplo, para prevenir algunos tipos de cáncer, pero también se ha reportado que es eficaz, por ejemplo, para
lo que yo decía de tratar la diabetes, o también en la anemia. Una de las cuestiones importantes de la espirulina es su actividad antianémica. Cualquier persona que tenga anemia, consumiendo espirulina puede remitir la anemia, puede curarse. Y bueno, pues hay muchas propiedades terapéuticas más que se le han encontrado a la espirulina, pero creo que lo más importante es seguirla promoviendo como alimento, y de esta manera vamos a obtener los mejores beneficios, ¿no? Entonces eso es lo que podría decir de las propiedades terapéuticas. Aquí para complementar, bueno, aquí tenemos un artículo que Salomón de hecho nos ha enviado, del doctor Germán Chamorro, que es un investigador con el que ha trabajado también Salomón, del Instituto Politécnico Nacional de México, y él reporta 14 propiedades terapéuticas que se le han encontrado, pero como me comentaba ahorita Raúl, hay algunas investigaciones que son todavía son incipientes aún con el tema de la espirulina. Y aquí en Cusco tenemos el caso de dos personas, una con Alzheimer, la mamá de la doctora María Hilda Rosas, que es directora de la Universidad de César Vallejo. Su madre se detuvo el desarrollo del Alzheimer y se vio una mejoría en ella, ¿no? Mejoró notablemente en su salud, le volvió a crecer cabello, pudo volver a caminar porque ya estaba en una situación en la que no caminaba. Y otro caso es una alumna de yoga que yo he tenido, que tiene Parkinson, pero cuando ella cambió la dieta y hubo dos factores ahí muy interesantes: uno, la práctica de la yoga, y el otro, el consumo de la espirulina. Le detuvieron literalmente el desarrollo del Parkinson, y ustedes la ven y pareciera que no tiene Parkinson. Si uno se le pone a observar muy detalladamente, ya se da cuenta que tiene esos movimientos catatónicos tan típicos del Parkinson, pero en un nivel tan incipiente, y ahí no le ha avanzado, que no se nota su Parkinson, ¿no? Entonces hay casos ahí muy interesantes de investigación. Incluso el doctor Salomón Samocha ya, la empresa que él dirige, patrocina investigación tanto en el Politécnico Nacional como en el Laboratorio 10 de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM, con la doctora Patricia Torres Durán y el doctor Marco Antonio Juárez Oropesa, ¿no? Ahí tienen muchos proyectos de investigación. Y cosas. Uno, la cantidad de antioxidantes que contiene la espirulina. Es un alimento con una amplia actividad antioxidante, y muchos de los problemas del sistema nervioso tienen que ver con el estrés oxidativo. Entonces la espirulina ahí juega un papel muy importante con los antioxidantes que contienen la regeneración de células nerviosas. Pero el otro componente es todo el complejo B que tiene la espirulina, y que también es rico en el complejo B, y el complejo B está directamente relacionado también con el sistema nervioso. Entonces de ahí que se están desarrollando muchas líneas de investigación en pues problemas nerviosos que van desde mal de Parkinson, epilepsias, hasta la simple ansiedad que muchas veces tenemos, y la depresión. Bueno, lo ideal son climas desérticos, áridos. Es lo ideal para el crecimiento de la espirulina, en donde tengamos poca lluvia, pero mucho sol, mucha iluminación, mucha irradiación solar que permita hacer mayor fotosíntesis, y por otro lado pues también que haya agua, ¿no? Aunque sea un clima árido y un desierto, la paradoja es que necesitamos que haya agua para que pueda crecer ahí la espirulina. Lo que se recomienda, lo que se han hecho la mayoría de los estudios, es con por lo menos 5 gramos al día de espirulina. Lo que sucede es que todavía no hay estudios directamente para relacionar cada padecimiento, y muchos de los estudios se han hecho más bien en animales. Apenas es que se empiezan a hacer estudios en humanos. Entonces
se ha visto más bien que como alimento ayuda, o sea, es importante, lo que quiero aclarar es que la espirulina no es la cura de estas enfermedades, ni se puede tomar como la cura, sino que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este tipo de problemas, ¿no? Pero hay que verlo más bien como un alimento y no como un medicamento, como un alimento que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, tanto para las personas que tengamos algún padecimiento como para las personas que ya lo tienen y que de todas maneras necesitan de la nutrición para mejorar su calidad de vida. Sí, definitivamente la espirulina ha sido además consumida, se le han dado a muchos animales, a mascotas como los perros, los gatos, y bueno, sí se les puede dar, tiene beneficios, por lo general les gusta, los beneficios son muy similares a los del ser humano en cuanto a que mejora la calidad de vida, el crecimiento del pelo, de las uñas, el sistema inmunológico. Entonces, en ese sentido, también como alimento funciona para otros seres vivos, especialmente animales y aves. No, ahí depende del peso del animal. La verdad es de que no tengo yo exactamente las relaciones. Sería cuestión de buscarlas y tal vez presentarlas en otra charla, pero obviamente no se le puede dar lo mismo a una gallina que a una vaca, o a un perro, a un gato, por el peso del animal, ¿no? Y bueno, ya es ahí un poco más el detalle, pero creo que por ejemplo para perros y gatos, 2,5 gramos al día es suficiente ración para empezar a ver beneficios. Para perros, gatos. Con el polvo muchas veces acaban regándolo todo y se les debería dar, lo ideal es darles el polvo mezclado con otros alimentos, pero también se puede directamente en las tabletas de espirulina, muchos animales las pueden digerir perfectamente bien, las mastican bien y no tienen ningún problema, pero lo ideal sería mezclarla con algún otro alimento. Realmente yo no me he dedicado mucho a la alimentación de animales con espirulina, no conozco mucho el tema y más bien lo que yo tengo son testimonios de algunas personas que consumen la espirulina a ellos y que se le han dado a sus mascotas y dicen que han visto resultados interesantes, pero no tengo mucha experiencia en cómo dárselas y cómo hacer que esto sea más efectivo, ¿no? Se tendría que hacer más estudios al respecto. Lo ideal es con la comida, podemos empezar con el alimento que tenga espirulina, pero lo ideal es en la comida. Inclusive si se va a comer en tabletas, podemos empezar consumiendo las tabletas o las cápsulas, los comprimidos, y luego empezar con los demás alimentos, ¿no? Porque pues hay una sinergia, entonces se favorece el que la espirulina esté interactuando con otros alimentos. Bueno, son dos especies distintas, son muy similares, tienen, digamos que la espirulina máxima, de hecho por eso se le llama máxima, porque tiene una cantidad mayor de cocianina, y esto la hace tener un poco más de proteína. Esa es digamos, la diferencia sustancial entre espirulina platensis y máxima. Son diferentes especies, pero es el mismo alimento, son muy similares. Tiene un poco más de contenidos de proteína, tiene más icosianina, es de color verde azul. Eso sería básicamente. Es mejor no mezclarla con la leche, yo recomiendo más mezclarla con jugos de frutas, como ya dijimos, no tanto con la leche, y la cantidad son 2,5 gramos, la mitad de una cucharada, básicamente, ¿no? Y bueno,
Esa es la ración que se recomienda. Pues es un tema controversial ese de las proteínas, porque yo creo que no necesitamos tanta proteína. La proteína la podemos formar a partir de otros nutrimentos que están en otros alimentos. De hecho, bueno, pues en 10 gramos de espirulina tenemos alrededor de 6 o 7 gramos de proteína. La verdad es de que los nutriólogos recomiendan mucho más que eso, recomiendan algunos hasta 20 gramos de proteína al día mínimo, y yo creo que se puede vivir perfectamente con menos proteína. Y bueno, pues habría que evaluar ese tema. Es un tema muy profundo, es una muy buena pregunta. Lo que hemos visto es que con 10 gramos de espirulina y más otros alimentos de origen vegetal podemos tener un aporte de proteína adecuado. Bueno, pues agradecemos muchísimo al doctor Salomón Samosh esta excelente presentación que nos ha hecho, y pues vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Gracias, un placer, y gracias por su tiempo. Gracias a Naturlandia en Cusco, y gracias a todos. Un abrazo y hasta pronto.